Era una tarde dorada de julio, y la costa de Veracruz parecía teñida de oro bajo el sol poniente. Andrés estacionó su auto frente a la casa de playa, una estructura colonial con paredes blancas y ventanas de madera azul añil que se enfrentaban al rugido del mar. Había estado planeando este viaje con Fernanda, su novia, durante meses. Pero lo que no esperaba era que ella insistiera en traer a su primo, Julián. Julián era un hombre algo mayor que ellos, de unos 35 años, con un encanto natural que irradiaba tanto en sus movimientos como en su risa fácil. Era el tipo de persona que parecía encajar sin esfuerzo en cualquier lugar, y aunque Andrés trataba de no dejarse intimidar, no podía evitar sentir cierto recelo ante su presencia. «Gracias por traerme, primo», dijo Julián mientras bajaba su mochila del auto y miraba la casa con una sonrisa de aprobación. «Esto parece el paraíso». Andrés sonrió de forma educada mientras Fernanda le daba un rápido beso en la mejilla, antes de correr hacia la puerta principal con las llaves. Julián, cargado con 2 maletas, lo miró de reojo. «Déjame ayudarte con las cosas», dijo Andrés, intentando mantener un tono neutral. La casa era amplia, con un salón decorado con muebles rústicos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del atardecer. En el aire flotaba un olor a sal y a madera vieja. Andrés observó cómo Julián se movía con facilidad por el espacio, dejando su mochila en el sofá como si ya formara parte de la familia. Fernanda desapareció en la cocina, dejando a los 2 hombres en un incómodo silencio. «Es un lugar increíble», dijo Julián finalmente, rompiendo la tensión mientras se apoyaba contra la pared y miraba a Andrés. «¿Tú lo escogiste?» «Sí», respondió Andrés con una sonrisa forzada. Quería algo especial para Fernanda. Julián asintió, pero había algo en su mirada, una especie de complicidad implícita que hizo que Andrés desviara los ojos. Sabía que no debería sentirse amenazado, pero había algo en la manera relajada y segura de Julián que lo ponía en alerta. La tarde transcurrió tranquila, con risas y conversaciones superficiales, mientras compartían una cena ligera. Julián se mostró atento con Fernanda, ayudándola con los platos y recordándole anécdotas de su infancia. Andrés intentaba no pensar demasiado en ello, pero cada vez que veía a Julián inclinarse cerca de ella para murmurar algo, una chispa de incomodidad se encendía en su pecho. Más tarde, mientras Fernanda preparaba un café en la cocina, Julián se acercó a Andrés en la terraza. El sonido de las olas rompía el silencio entre ellos. «Me alegra que estés aquí para cuidar a Fernanda», dijo Julián con un tono casual, pero sus palabras estaban cargadas de algo más profundo. «Es lo que quiero hacer siempre», respondió Andrés, tratando de igualar la confianza en la voz de Julián. Julián se inclinó ligeramente hacia él, apoyándose en la barandilla de la terraza. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían buscar algo más allá de las palabras. «Es buena chica. Merece lo mejor». Andrés sintió un nudo formarse en su estómago. Había algo en la manera en que Julián decía las cosas, una mezcla de sinceridad y desafío que lo desarmaba. Antes de que pudiera responder, Fernanda apareció con 3 tazas de café y rompió la tensión con su risa melodiosa. Más tarde, esa noche, mientras Andrés se recostaba junto a Fernanda en la habitación principal, no podía dejar de pensar en Julián. Había algo en él que lo inquietaba profundamente. Quizás era la forma en que parecía tan cómodo en cualquier situación, o cómo Fernanda se relajaba completamente en su presencia. O tal vez era el hecho de que Julián había logrado, sin esfuerzo aparente, instalarse como una figura dominante en ese pequeño mundo que Andrés había intentado crear para su novia, y él. Al otro lado del pasillo, Julián también estaba despierto, mirando por la ventana hacia el océano. Una ligera sonrisa jugaba en sus labios, como si estuviera anticipando algo que aún no había sucedido.
La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y el sonido del oleaje rompiendo cerca. Fernanda ya estaba en la cocina, tarareando una canción mientras preparaba un desayuno sencillo. Julián se había levantado temprano para correr por la playa, y Andrés se quedó unos minutos más en la cama, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando bajó, encontró a Fernanda sirviendo jugo de naranja y tostadas. Julián llegó poco después, su piel bronceada por el sol y la frente perlada de sudor. Traía consigo una bolsa con conchas que había recogido durante su caminata. «¡Miren lo que encontré!», dijo Julián con entusiasmo mientras extendía la bolsa en la mesa. Fernanda se inclinó para verlas, su rostro iluminado por la curiosidad. «Son preciosas», dijo ella sosteniendo una concha grande y brillante entre sus manos. Andrés observó la escena desde la esquina de la cocina. El contraste entre la energía matutina de Julián y su propia incomodidad era evidente. Trató de centrarse en el desayuno, pero no pudo evitar notar cómo Fernanda y Julián parecían sincronizados, como si fueran viejos amigos compartiendo una broma privada. El plan para el día era sencillo: un paseo por la playa, seguido de un almuerzo en un restaurante cercano. En el camino, se cruzaron con una familia numerosa que también disfrutaba del sol. El patriarca, don Vicente, un hombre de cabello gris y voz potente, los saludó con una sonrisa. «¿Visitantes?», preguntó mientras señalaba la casa que habían alquilado. «Sí, somos de Ciudad de México», respondió Andrés con cortesía. «Buena elección. Esa casa tiene historia», dijo don Vicente, guiñándoles un ojo antes de volver con su grupo, compuesto por su esposa Teresa, sus hijas Ana y Mariela, y un par de nietos revoltosos. Durante el paseo, Julián mostró un interés especial en Ana, una mujer de unos 30 años con un aire desenfadado. Intercambiaron algunas palabras cuando sus caminos se cruzaron de nuevo en la playa. Andrés observaba desde la distancia, con Fernanda caminando distraídamente a su lado. «Es simpático, ¿verdad?», comentó Fernanda, rompiendo el silencio. «¿Quién?», preguntó Andrés fingiendo desinterés. «Julián. Siempre se lleva bien con todos». «Supongo que sí», murmuró Andrés, esforzándose por mantener un tono neutral. Más tarde, durante el almuerzo en un restaurante frente al mar, se encontraron nuevamente con la familia de don Vicente. Los grupos terminaron sentados en mesas contiguas y las conversaciones se mezclaron con facilidad. Ana, que parecía disfrutar de la atención de Julián, se unió a ellos para compartir una ronda de bebidas. «¿Entonces, ustedes son primos?», preguntó Ana, mirando a Julián y Fernanda con curiosidad. «Así es», respondió Julián con una sonrisa encantadora. «Pero nos criamos casi como hermanos». Andrés notó cómo Ana inclinaba la cabeza hacia un lado, claramente intrigada. El resto del grupo parecía disfrutar de la camaradería, pero él no podía evitar sentirse como un extraño en su propia relación. Cada risa, cada comentario de Julián lo hacía sentir más aislado. De regreso en la casa, la tarde pasó con juegos en la arena. Teresa, la matriarca de la familia vecina, se acercó con una bandeja de empanadas caseras y las compartió con todos. Los niños correteaban por la playa, mientras Andrés intentaba disfrutar del momento, aunque la sombra de su incomodidad lo seguía como una nube. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Julián propuso abrir una botella de vino para cerrar el día. Andrés accedió a regañadientes y el pequeño grupo se reunió en la terraza. La conversación fluyó con facilidad, pero Andrés no pudo evitar notar cómo Julián se había convertido en el centro de atención, contando historias que provocaban risas y miradas admiradas. Fernanda estaba encantada. Su risa era un eco constante entre los comentarios de Julián. Andrés miraba la escena desde su rincón, tratando de contener la creciente sensación de que estaba siendo relegado, no solo por Fernanda, sino también por todos los que estaban a su alrededor.
Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, Andrés y Fernanda se quedaron solos un momento en la terraza. La brisa salada acariciaba sus rostros mientras él luchaba por encontrar las palabras para expresar lo que sentía. ¿Está todo bien?, preguntó ella tocándole el brazo. Sí, claro, mintió Andrés, esforzándose por ocultar su inquietud. Pero en su mente, las imágenes del día seguían repitiéndose. Julián, radiante bajo el sol, rodeado de admiradores, mientras él quedaba en las sombras, cada vez más desplazado. El tercer día en la casa de la playa comenzó con una atmósfera tensa que Andrés no podía ignorar. Fernanda y Julián parecían relajados, disfrutando del desayuno que Teresa, la amable vecina, les había enviado como agradecimiento por la charla del día anterior. Andrés masticaba en silencio su pedazo de pan dulce, observando cómo la dinámica entre ellos se volvía más cálida con cada comentario y cada risa. Por la tarde, don Vicente apareció con una invitación. Una fogata grupal en la playa, organizada por su familia. Todos aceptaron rápidamente, y Andrés no tuvo más opción que seguir el plan. Mientras ayudaban a recolectar madera, notó cómo Julián se movía con facilidad entre las personas, ganándose sonrisas y gestos de admiración, especialmente de Ana. Cuando cayó la noche, la fogata iluminó la playa con un cálido resplandor anaranjado. La familia de don Vicente se reunió en torno al fuego. Teresa, con su infaltable delantal, estaba a cargo de repartir tamales. Ana y Mariela ayudaban a mantener la fogata viva. Los nietos corrían entre las sillas, riendo y jugando con los cachorros que seguían a la familia a todas partes. Además de ellos, llegaron más invitados. Martín y Rosario, una joven pareja de recién casados que estaban de vacaciones. Emilio, un pescador local, acompañado de su esposa Lidia, y su hija adolescente Camila. El ambiente era animado, lleno de risas y música que alguien puso en un altavoz portátil. Andrés se encontraba sentado al borde del círculo, sintiéndose nuevamente como un espectador en un espectáculo que giraba en torno a Julián. Este último, ahora con Ana sentada junto a él, contaba una historia sobre una excursión que había hecho en la Sierra Madre, mientras todos lo escuchaban con atención. ¿En serio viste un jaguar?, preguntó Camila, con los ojos brillando de emoción. «Claro que sí», respondió Julián, guiñándole un ojo. «Pero no te preocupes, los jaguares no atacan a las personas a menos que se sientan amenazados». «¡Qué valiente!», murmuró Ana, inclinándose ligeramente hacia él. Fernanda, que estaba sentada entre Julián y Andrés, parecía dividida entre disfrutar la historia y lanzar miradas preocupadas a su novio. Andrés, sin embargo, permanecía callado, luchando contra una mezcla de celos y frustración. «¿Todo bien, Andrés?», preguntó Lidia, la esposa del pescador, al notar su expresión distante. «Sí, solo disfrutando de la vista», respondió señalando la fogata y la luna que brillaba sobre el océano. Martín y Rosario, la joven pareja, comenzaron a animar a todos a participar en un juego. Era una especie de verdad o reto, adaptado para mantener el ambiente ligero. Teresa y don Vicente fueron los primeros en participar, compartiendo historias cómicas de su juventud. Luego vino Emilio, quien admitió que una vez se había quedado dormido en su bote y terminó a kilómetros de la costa. Cuando llegó el turno de Julián, la atención de todos se centró en él. «¿Verdad o reto?», preguntó Rosario con una sonrisa juguetona. «Verdad», respondió Julián, recostándose en su silla con confianza. «¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no deberías?», preguntó Rosario, arrancando exclamaciones de sorpresa del grupo. Julián sonrió, una sonrisa lenta y calculada. «Digamos que sí, pero a veces lo prohibido es lo que más nos atrae». El grupo lanzó risas nerviosas, y Andrés sintió cómo una corriente de electricidad pasaba por el círculo.
Fernanda evitó la mirada de Julián, mientras Ana se reía y le daba un leve golpe en el brazo. La noche continuó, pero para Andrés, cada interacción parecía acentuar más la distancia entre él y Fernanda. Cuando la fogata comenzó a apagarse, el grupo se dispersó lentamente. Teresa recogía platos con la ayuda de Ana y Mariela, mientras don Vicente discutía con Emilio sobre el clima y la pesca. Julián y Ana caminaban juntos por la orilla, sus siluetas apenas visibles bajo la luz de la luna. Fernanda, notando la ausencia de su primo, decidió alcanzarlos, dejando aquí a Andrés solo junto a la fogata moribunda. ¿No vienes?, preguntó Fernanda desde la distancia. En un momento, respondió Andrés, intentando mantener un tono casual. Se quedó sentado, mirando las brasas que parpadeaban débilmente. Sabía que algo había cambiado, y aunque no podía nombrarlo del todo, sentía que la línea que lo separaba de Fernanda y Julián se hacía más gruesa con cada momento que pasaban juntos. A la mañana siguiente, la casa de playa estaba animada por los planes de una excursión a las ruinas cercanas de El Tajín. Don Vicente había insistido en llevarlos, argumentando que ningún visitante debía perderse la historia y la majestuosidad del lugar. El grupo se amplió, y ahora incluía a Teresa, Ana, Mariela, Martín, Rosario, Emilio, Lidia, Camila y, por supuesto, los niños y los cachorros, que no podían faltar. El trayecto fue largo pero entretenido. Subieron en 2 camionetas, con don Vicente al volante de la primera y Julián manejando la segunda. Andrés terminó en el asiento trasero, junto a Ana y Rosario, quienes charlaban animadamente sobre los paisajes. Es impresionante cómo todo aquí parece detenido en el tiempo, comentó Ana mientras señalaba un campo de maíz al pasar. Es una joya, pero también tiene sus retos, añadió Emilio desde el asiento delantero, mientras su esposa Lidia asentía con una sonrisa comprensiva. Andrés apenas participaba en la conversación, demasiado ocupado observando cómo Julián y Fernanda parecían compartir un mundo privado, riendo y murmurando entre ellos desde los asientos delanteros de la otra camioneta. Incluso desde la distancia, la conexión entre ellos era palpable. Al llegar a las ruinas, la majestuosidad del lugar captó la atención de todos. Las pirámides se alzaban en medio de un paisaje verde y selvático, envueltas en el misticismo de la historia prehispánica. Un guía local, Pedro, un hombre mayor con una voz grave y pausada, los condujo por el recorrido, narrando historias sobre los totonacas y su legado. Estas pirámides fueron construidas como un tributo a los dioses, pero también como un espacio para la comunidad, explicó Pedro mientras señalaba los intrincados relieves de una pared cercana. Camila, la hija adolescente de Emilio, miraba fascinada, tomando fotos con su teléfono mientras le hacía preguntas a Pedro. ¿De verdad sacrificaban personas aquí?, preguntó con un tono mezcla de horror y curiosidad. Sí, pero era parte de sus creencias, un acto de devoción, respondió Pedro con paciencia. La dinámica del grupo era variada. Don Vicente y Teresa caminaban juntos, rememorando historias de sus visitas pasadas. Ana y Mariela se adelantaban, riendo y tomando selfies en cada punto de interés. Martín y Rosario estaban absortos en su propio mundo, mientras los niños corrían alrededor de las estructuras bajo la supervisión de Lidia. Julián, siempre el centro de atención, había captado la curiosidad de Camila, quien no dejaba de hacerle preguntas sobre sus viajes y aventuras. Fernanda caminaba junto a ellos, participando en la conversación, mientras Andrés se mantenía un par de pasos atrás, sintiéndose una vez más como un extraño en su propia experiencia. ¿Todo bien, Andrés?, preguntó Mariela cuando lo alcanzó, notando su expresión distraída. Sí, solo disfrutando del paisaje, respondió, aunque su tono traicionaba su incomodidad. La caminata culminó en la pirámide de los nichos,
una estructura impresionante que dominaba el horizonte. Pedro explicó cómo los nichos simbolizaban las divisiones del tiempo, un recordatorio de la conexión entre los humanos y el cosmos. «Es increíble, ¿no crees?», dijo Fernanda, girándose hacia Andrés con una sonrisa radiante. Por un momento Andrés sintió que todo volvía a su lugar. Asintió, intentando corresponder a su entusiasmo. «Sí, lo es», murmuró, aunque no estaba seguro de si hablaba del lugar o de la sensación de tener, aunque fuera por un instante, su atención completa. Sin embargo, el momento fue fugaz. Julián se acercó con una botella de agua y un comentario casual que hizo que Fernanda volviera a reír. Andrés observó cómo se alejaban, sintiendo que una barrera invisible crecía entre ellos. El día terminó con un almuerzo campestre organizado por Teresa, quien desplegó una variedad de platillos tradicionales: tamales, frijoles refritos, tortillas recién hechas y una salsa que arrancó exclamaciones de sorpresa por su picante. El grupo comió entre risas, mientras los niños jugaban con los cachorros cerca de un arroyo. Andrés intentó integrarse, participando en las conversaciones cuando podía, pero la sensación de exclusión persistía. Al final del día, mientras regresaban a la casa, no podía evitar pensar que algo había cambiado definitivamente en su relación con Fernanda. Esa noche, mientras el grupo se dispersaba para descansar, Andrés decidió quedarse en la terraza, mirando el océano. Julián apareció con una copa de vino y se sentó junto a él. «Bonito lugar, ¿no?», dijo Julián, rompiendo el silencio. «Sí, lo es», respondió Andrés, manteniendo un tono neutro. Julián lo miró por un momento, como si estuviera evaluándolo. «Sabes, Andrés, la vida se trata de disfrutar el momento. A veces nos preocupamos demasiado por cosas que no importan tanto». Andrés lo miró, sintiendo que sus palabras llevaban un peso oculto. «Sí, supongo que tienes razón», dijo finalmente, aunque no estaba convencido. Mientras Julián se alejaba hacia su habitación, Andrés se quedó en la terraza, con el sonido de las olas llenando el silencio. Sabía que algo se estaba gestando, algo que pronto sería imposible ignorar. El último día en la casa de playa comenzó con una quietud que no era habitual. El grupo había planeado pasar la tarde descansando y nadando en la playa antes de regresar a sus respectivas rutinas. Andrés despertó temprano, con la mente nublada por los acontecimientos de los últimos días. Fernanda seguía durmiendo a su lado, pero su respiración tranquila no lograba calmar la tormenta que se agitaba dentro de él. Cuando bajó a la cocina, encontró a Julián sentado en la terraza, tomando café mientras miraba al mar. La escena, tan serena, lo irritó aún más. Decidió salir a caminar por la playa para despejar su cabeza. En el transcurso de la mañana, los demás comenzaron a levantarse. Teresa y don Vicente trajeron una canasta con frutas frescas, mientras Mariela y Ana organizaban los últimos detalles para un almuerzo ligero. Martín y Rosario ayudaban a los niños a preparar cometas para volarlas cerca del agua. Julián, como siempre, se movía con gracia entre ellos, ayudando aquí y allá, mientras intercambiaba bromas y risas. Andrés regresó justo cuando el grupo se dirigía a la playa. Fernanda lo saludó con una sonrisa distraída y le ofreció una bebida. «¿Estás bien?», preguntó ella inclinando la cabeza. «Sí, solo necesitaba un poco de aire», respondió Andrés, pero sus palabras no tenían convicción. En la playa, la dinámica se mantuvo igual que los días anteriores. Julián jugaba al frisbee con los niños, mientras Fernanda lo miraba desde su silla, sonriendo. Andrés intentó participar, pero cada intento lo hacía sentir más desconectado. La tensión en su pecho crecía con cada interacción entre Fernanda y Julián. El clímax llegó al caer la tarde. El grupo había decidido organizar una despedida sencilla en la terraza,
Teresa y don Vicente trajeron café y pan dulce, mientras Martín y Rosario compartían una botella de mezcal que habían comprado en un mercado local. El ambiente era relajado, lleno de risas y anécdotas de la semana. Pero Andrés no podía ignorar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Julián y Fernanda se apartaron del grupo, caminando hacia la orilla. Desde la terraza, Andrés los vio enmarcados por el resplandor del sol poniente, sus siluetas inclinadas la una hacia la otra mientras conversaban en un tono que parecía demasiado íntimo. Los minutos pasaron, y la distancia entre ellos se hizo insoportable para Andrés. Se levantó abruptamente y caminó hacia la playa, ignorando las miradas curiosas del grupo. Cuando llegó a donde estaban, la conversación entre Fernanda y Julián cesó. Ambos se volvieron hacia él, sus rostros reflejando sorpresa y algo más que Andrés no podía descifrar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de emociones que apenas podía controlar. «¿Qué dices, Andrés?», respondió Fernanda confundida. «Esto», dijo señalándolos a Pigmí ambos. «Desde que llegamos aquí, siento que soy un extraño en mi propia relación». Julián lo miró con una mezcla de calma y desafío. «Andrés, estás exagerando. Solo estábamos hablando». «¿Hablando?», repitió Andrés, su voz subiendo de tono. «Entonces, ¿por qué se sienten tan incómodos ahora?». Fernanda dio un paso adelante intentando calmarlo. «Andrés, esto no es lo que parece. Julián y yo solo somos familia. Siempre hemos sido cercanos». «Demasiado cercanos», murmuró Andrés, más para sí mismo que para ellos. El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta. Finalmente, Julián rompió la tensión. «Andrés, si tienes algo que decir, dilo de una vez. Pero no pongas tus inseguridades en nosotros». Eso fue suficiente para Andrés. Sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó a la terraza, dejando a Fernanda y Julián en la playa. El resto del grupo lo observaba en silencio, sin saber qué decir o hacer. Esa noche, Andrés empacó sus cosas en silencio. Fernanda intentó hablar con él, pero sus intentos fueron en vano. Antes del amanecer, Andrés dejó la casa de playa y se dirigió de regreso a la ciudad. Días después, Andrés se sentaba en su pequeño apartamento, revisando las fotos del viaje en su teléfono. Cada imagen era un recordatorio de las grietas que se habían formado en su relación. Su corazón estaba pesado, pero también sabía que había hecho lo correcto al irse. Había líneas que, una vez cruzadas, no podían deshacerse. Por su parte, Fernanda y Julián continuaron con sus vidas, sus acciones cargadas de un peso tácito que nunca discutieron abiertamente. La casa de playa quedó atrás, pero las emociones que despertó ese viaje se quedaron con ellos. Una cicatriz que ninguno podría ignorar. El océano se llevó las palabras no dichas, pero las mareas seguían regresando, recordándoles lo que habían perdido.